Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con el webinario. Así que la presentación la va a hacer el doctor Rico, integrante del SEM del Colegio de Médicos. Así que buenas Bueno, noches. muchísimas gracias Darío. Darío es un colaborador del Colegio de Médicos y en representación al Colegio de Médicos queremos agradecer a la doctora Celeste Cannabes. La doctora es médica, especialista en clínica médica y nutrición clínica con orientación a la obesidad. Es jefa de trabajos prácticas de clínica médica de la Universidad Nacional del Litoral. Es directora médica de CIBUS, Centro de Manejo Multidisciplinario de Obesidad, y socia de la Sociedad Argentina de Nutrición. Doctora, desde ya muchísimas gracias desde el Colegio de Médicos. Un tema súper interesante que atraviesa una gran cantidad de las personas que muchas veces no sabemos cómo resolverlo. Así que un gusto de contar con su presencia. Ojalá nos pueda ilustrar y sacarnos quizás un montón de dudas al final de la charla. Así que la dejo para que inicie. Yo me voy a mutear, no a mutear, sino a salir de pantalla, y un gusto que estés con nosotros. Bueno, el gusto es mío, muchas gracias por invitarme. Y bueno, la idea de hablar de obesidad, que es un poco mi pasión, o lo que se convirtió en mi pasión, me parece que nos hace falta a todos. Hagamos la especialidad que hagamos, pacientes con obesidad vemos todos, y de alguna manera creo que no llegamos a tomar dimensión del problema, de la magnitud del problema. Así que bueno, es un tema muy amplio. Yo lo que traje acá es un breve resumen como para hacer justamente una puesta al día y que empecemos a pensar en esta mega pandemia de otra manera, para que empecemos a pensar la obesidad de otra manera. Así que bueno, un poco la agenda de la noche va a ser tratar de contestar algunas preguntas. Primero, si la obesidad es una enfermedad, si sabemos diagnosticarla y estadificarla, si es frecuente, si es grave, si se asocia con otras patologías, si realmente conocemos sus causas, qué sabemos de su tratamiento hoy, si hay fármacos para tratarla y cómo es su evolución. La primera pregunta es si realmente la obesidad es una enfermedad. Y para esto vamos a basarnos un poquito en lo que dice la Asociación Médica Argentina, que define enfermedad a toda situación médica que cumpla con 3 criterios. El primero, un impedimento en el normal funcionamiento de algún área del organismo, que tenga signos y síntomas característicos y que tenga daño o morbilidad. Vamos a ver ahora si la obesidad los cumple. Dentro de lo primero, hay aquí una disregulación del apetito-saciedad. Hay un balance energético anómalo y hay una disfunción endocrina. Lo que tenemos acá es un tejido adiposo disfuncional. Vamos a trabajar, digamos, entendiendo la obesidad como una adiposopatía. Entonces vemos que en realidad en lo que es un impedimento del normal funcionamiento de algún área del organismo, sí las cumple. ¿Tiene signos y síntomas característicos? Sí, y si bien no son patognomónicos, son muy característicos de la obesidad. Lo que nosotros vemos es un aumento de peso, pero bueno, hay baja saciedad, son pacientes con dolores articulares, con severas a veces limitaciones en la movilidad y por ejemplo con apnea del sueño. ¿Tiene daño o morbilidad? Diabetes, hipertensión, dislipemia, apnea del sueño, esteatopatitis, enfermedad cardiovascular, cáncer, alteraciones mentales, y ya vamos a ver un poquito más adelante, en realidad en casi todos los órganos y sistemas hay algún daño o morbilidad causado por la obesidad. Y acá vemos un poco algunos datos. Por ejemplo, la OMS la define enfermedad en 1998, la FDA lo hace en el año 2000, la Obesity Society lo hace en 2008, y es el mismo año que acá en Argentina se declara o se habilita la ley de obesidad, en la Asociación Médica Argentina en 2013, y la última incorporación o modificación fue ahora, hace poquito, en marzo de 2023, donde la obesidad considerada enfermedad, no factor de riesgo, no condición, sino enfermedad, es incorporada al PMO, y esto de alguna manera obliga a las obras sociales y prepagas a brindar una cobertura interdisciplinaria, digamos. Y bueno, un poco deja el Ministerio de Salud de la Nación como autoridad de aplicación para esto. ¿Qué sabemos en cuanto a lo que es diagnóstico y estadificación, ¿no? Como en cualquier enfermedad tenemos que mínimamente saber esto. Sabemos que cualquier paciente con un índice de masa corporal, recordemos la fórmula peso sobre talla, más de 30 ya estábamos hablando de obesidad, más de 35 de una obesidad grado 2, más de 40 de una obesidad mórbida y más de 50 de una superobesidad o de obesidad extrema. Pero el índice de masa corporal es algo que, bueno, los que nos dedicamos a esto estamos viendo que está como casi en desuso. ¿Por qué? Porque
lo que mide es corporalidad. En realidad no está haciendo un diagnóstico certero de obesidad. A ver, un jugador de rugby va a tener quizás un índice de masa corporal en un rango de una obesidad grado 2 y en realidad lo que va a tener es mucha masa magra, o al contrario. Otro de los parámetros que tenemos es el porcentaje de grasa corporal, que si bien hay fórmulas complicadísimas y muy poco aplicables y prácticas para sacarlo, sí hay pequeños aparatos como son bioimpedanciómetros, que lo que hacen es estimar con bastante precisión el porcentaje de grasa corporal, y ahí ya lo que vemos es que un hombre con más de 25%, una mujer más de 30%, también se define obesidad. Otra cosa muy importante es la distribución, es a dónde está depositada esa grasa corporal. No es lo mismo una obesidad ginoide que una obesidad central. ¿Por qué? Porque la obesidad central es la que acarrea riesgo cardiovascular. Entonces, algo muy sencillo que podemos hacer, que muchas veces está a simple vista, pero algunas veces lo tenemos que hacer, es medir el perímetro de cintura, y ahí sabemos que, bueno, más de 88 en la mujer o más de 102 en el hombre ya se considera de riesgo. Pero bueno, habiendo hecho un diagnóstico muy a grosso modo de que ese paciente tiene obesidad, un poco lo que también deberíamos hacer es estratificarlo y también ver sus comorbilidades. Este es uno de se los traje para que lo conozcan, es una de las escalas más usadas, que es la escala de Edmonton, que fíjense que lo que hace es dividirlo en 4 estadios y mide 3 grandes grupos, digamos, lo que serían alteraciones médicas, alteraciones mentales y alteraciones funcionales. Y va dividiendo desde la ausencia total hasta los estadios terminales en estos 4 estadios. Pero bueno, esta es otra cosa, una última adquisición, que es los fenotipos de obesidad, y esto en realidad, bueno, lo terminamos haciendo mucho los que nos dedicamos a esto, tiene que ver con qué tipo de obeso yo estoy trabajando. Y bueno, hay escalas de fenotipo de obesidad que las aplicamos muchas veces yo lo hago en sala de espera, por ejemplo. Son una serie de preguntas que lo que hace es que yo pueda orientarme si este paciente, a ver, qué fenotipo tiene y para dónde yo tengo que encarar el tratamiento. Porque bueno, ya vamos a ir viendo cada vez más en el transcurso de la charla que no hay un obeso igual al otro. Dentro de esto, bueno, para que lo conozcan, se los traje, está el fenotipo desorganizado, el hedónico, el compulsivo, el emocional, el hiperfágico y el picoteador. Bueno, ¿es frecuente la obesidad? Algunas cifras, desde 1975 se ha triplicado en casi todo el mundo. Lamentablemente esta prevalencia sigue en aumento. Acá sabíamos en 2016 que teníamos 1.900 millones de adultos con sobrepeso, y de esos 1.900 millones, 650 millones tenían diagnóstico de obesidad, y también muy lamentable y preocupante, 340 millones de niños y adolescentes. Lamentablemente también la mayoría de la población mundial vive en países en donde el sobrepeso y la obesidad son un problema mucho más grande que la desnutrición. Bien, bueno, esto la mayoría lo debe conocer, son los datos de la última encuesta nacional de factores de riesgo que se publicó en 2018, donde lo que podemos ver acá, que si bien desde 2005 hasta 2018 la prevalencia de sobrepeso no aumentó mucho, fíjense que aumenta casi un 10% la prevalencia de obesidad. Y claramente con esto, la de alteración de glucemia, hiperglucemia o diabetes, un 12,7 comparado con un 8,4 que estábamos viendo en 2005, o sea, realmente preocupante. Bueno, ¿es grave? Sí, es grave, y este es también un gráfico que a mí me gusta porque creo que ejemplifica mucho o mide un poco de lo que estamos hablando. Fíjense que, bueno, sabemos que un índice de masa corporal hasta 18 hasta 20 se considera normal, hasta 25 ya es sobrepeso, entre 25 y 30 sobrepeso, y más de 30 ya estamos hablando de obesidad. Fíjense que la expectativa de vida en un paciente con un índice de masa corporal de entre 30 y 35 ya está reducida en 2 a 4 años. Y esto se reduce en 8 a 10 años cuando estamos hablando de rango en rango de obesidad mórbida. Cada 5 kilos metro cuadrado que aumenta el índice de masa corporal, aumenta un 40% la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular, ACV y el resto de enfermedades cardiovasculares. Bien, esto también es importante porque si bien está clarísimo que la obesidad central es la médicamente peligrosa, también cuando estemos encarando un tratamiento y viendo un poco cuáles son las expectativas que le vamos a plantear o cuáles van a ser los objetivos que le vamos a plantear a este paciente, solamente una pérdida de peso de un 10% mejora significativamente este riesgo.
Y fíjense que una pérdida del 10% equivale a una pérdida del 30% del tejido adiposo visceral, que es el que recién mostrábamos, era el metabólicamente peligroso. Bien, bueno, esto creo que esta idea también la tenemos todos, se asocia con otras patologías. Este es un gráfico que un poco choquea, pero es así. En casi todos los órganos y sistemas del organismo hay afectaciones por obesidad. Las más conocidas son aceleración de aterosclerosis, hígado graso, hipertensión arterial, diabetes mellitus, gota, ovario poliquístico, pero si le dan una miradita un poco más profunda a esto, por ejemplo, bueno, ya vamos a hablar un poquito más de que hay un cerebro obeso, de que hay un riñón obeso, y claramente también esto es preocupante, aumenta la tasa de un montón de tipos de cánceres. Bueno, y acá vamos a meternos un poquitito más en algo más específico. Yo voy a tratar de resumirlo todo lo que puedo porque es muy complejo. Algo que a mí siempre me llamó la atención es que, bueno, ninguno de nosotros creo que fue a la facultad y tuvo obesidad como materia, o se habló siquiera de obesidad. Yo siempre cuento que, bueno, ni hablar en la facultad, pero tampoco en mi residencia sabía qué era o de qué estaba hablando, hasta que, bueno, de alguna manera cuando decidí dedicarme a esto me apasionó. Y me apasionó también porque queda mucho por hacer y queda mucho por descubrir. Pero bueno, es una deuda pendiente y tenemos que empezar a entenderla de otra manera. Vamos a hablar un poquito de sus causas. Yo me canso de escuchar a pacientes que vienen y me dicen, el traumatólogo me mandó a bajar de peso, el ginecólogo me mandó a bajar de peso, me dijo que cierre la boca, me dijo que me anote en un gimnasio. Y la realidad es que estos pacientes vienen de fracaso tras fracaso, porque nosotros, los profesionales de la salud, los que lo tenemos que ayudar, le dijimos que en realidad lo que tenía que hacer era esto, comer menos y moverse más. Entonces, desde que la obesidad se estudia, desde que conocemos muchísimas más cosas, empezamos a entender la complejidad de la que estamos hablando. Y básicamente este es un gráfico que ejemplifica eso. Acá tenemos una interrelación entre factores genéticos, factores ambientales y factores epigenéticos. Vamos un poquitito más en profundidad. Más allá de la comida, la actividad física y el manejo de emociones, que sigue siendo la base de cualquier tratamiento, es importante que nosotros sepamos, para poder transmitirle a los pacientes, cuáles son la cantidad de factores que pueden influir en esa obesidad. Acá, por ejemplo, vamos a hablar de hormonas, de edad, de menopausia, de calidad de sueño, de patologías concomitantes, del estrés, obviamente de la cultura, de los hábitos, de los factores socioeconómicos, de en qué ambiente vive ese paciente, de qué alteraciones endocrinas puede llegar a tener. Está muy en boga ahora, muy de moda hablar de microbiota, todavía sin nada definido, pero bueno, parece que por ahí pasan muchas más cosas de las que nos imaginábamos. Hay factores prenatales, hay fármacos, hay millones de cuestiones que tienen que ver en cada paciente en diferente grado con su obesidad. Y acá algo que también descubrimos hace poco es que el tejido adiposo es un órgano que libera hormonas, libera adipocitoquinas, citoquinas inflamatorias, y que en realidad, más allá de lo que sabíamos que hacía, ¿no? Esto de reserva energética, regulación del gasto y de algunas funciones endocrinas, tiene muchísimas más cuestiones que tienen que ver del porqué de la obesidad. Básicamente lo que nosotros tenemos, esto es un adipocito sano, una gota lipídica. Entonces, ¿qué pasa? Frente a un ambiente obesogénico, frente a una hiperingesta calórica, ese adipocito lo primero que va a tratar de hacer es hiperplasia, o sea, va a tratar de extenderse lo más que pueda para guardar la mayor cantidad de triacilglicerol adentro. Cuando no puede extenderse más, va a generar nuevas células, va a generar nuevos adipocitos. Esos nuevos adipocitos, por otro lado, también van a generar hiperplasia hasta el punto de que, ¿qué pasa? El organismo no lo identifica como una célula propia, lo identifica como una célula extraña, como un virus, como una bacteria, como un tumor. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí llegan los macrófagos. Hay vascularización, se están creando nuevos tejidos. Entonces lo que pasa acá es que se transforma en una célula espumosa, como la célula espumosa que conocemos, el factor aterosclerótico. Y esa célula lo que va a intentar hacer va a ser, por un lado, atacar a la propia grasa y va a dejar, no va a dejar soldados en pie para otras batallas. Por eso
Bueno, un ejemplo muy claro fue lo que pasó en COVID con obesidad, ¿no? ¿Por qué los pacientes obesos, la mayoría de los pacientes obesos la pasaron muy mal o fallecieron? Porque no tenían con qué pelearla, ¿no? Porque la metainflamación que se genera acá no deja soldados en pie para pelear contra lo que tiene que pelear, digamos. Pero bueno, esto tiene como un límite, ¿no? Esto se llama capacitancia adipocítica. Cuando ya tuvimos hiperplasia, tuvimos hipertrofia, ¿qué es lo que va a pasar ahí? La grasa se va a tener que empezar a depositar ectópicamente, ¿tá? Entonces, ¿dónde va a ir? Va a ir al hígado, va a generar un hígado graso, va a ir al páncreas generando apoptosis de células beta, va a ir al músculo generando insulina resistencia, va a ir al corazón, va a ir al cerebro, va a ir a depositarse a lugares donde no tendría que estar. Y es ahí, digamos, donde se gestan las comorbilidades de obesidad. Bien, para hablar un poquitito, saliendo de lo que es órgano adiposo, esta pregunta es ¿por qué comemos? En realidad comemos, como decía antes, comemos por costumbre, comemos culturalmente, comemos porque es una forma de juntarnos. Culturalmente los argentinos nos juntamos a comer, por otro lado. Y hay un montón de factores sociales que influyen en el por qué comemos. Influye la moda, influye el mercado, la economía, influyen muchísimas cuestiones. Entonces hay todo un medio social externo al ser humano que influye en el por qué comemos. Pero hablando del propio ser humano, acá va a haber 4 sistemas redundantes que lo vamos a tocar muy por arriba, pero por lo menos quiero que tengamos un pantallazo. Tenemos un sistema homeostático energético, tenemos un sistema hedónico de recompensa, tenemos un sistema de regulación de estrés y emociones, y tenemos un sistema de toma de decisiones, el sistema frontoparietal. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el sistema homeostático energético? Nosotros recibimos de la periferia señales de tejido adiposo, desde estómago, desde páncreas, señales incretínicas que lo que van a hacer es llegar al hipotálamo, sobre todo, y nos van a dar información de cómo está todo a nivel periférico, ¿tá? Si tengo que estimular o tengo que inhibir el centro de hambre y saciedad. Esto lo que va a hacer es que nosotros consumamos más, consumamos menos, gastemos más o gastemos menos. Básicamente, lo que pasa cuando estas señales llegan a hipotálamo es que acá se encuentran con un River Boca, con un unión colón, y puede ser que vayan a estimular. Acá tenemos las neuronas verdes, el NPI, ARC, y tenemos las neuronas rojas, el POM-CAR. Unas nos van a ayudar a bajar de peso y las otras nos van a engordar. Si estas señales llegan a lo que es POM y CAR, yo lo que voy a tener es disminución de la ingesta de alimentos y aumento del gasto metabólico. Si al contrario estimulan el otro grupo de hormonas, lo que yo voy a tener es más apetito y menos gasto metabólico. A su vez, estas señales se van a ir para un montón de otros lugares muy complicados que no vienen al caso, y un poco, digamos, también la conducta ingestiva va a tener que ver con esta señalización que vino desde la periferia y llegó acá arriba. Bien, por otro lado tenemos el sistema mesolímbico de recompensa. ¿Esto qué es? Es eso que aprendemos que nos gusta. Alguna vez comimos helado, el helado de chocolate nos gustó, entonces ahora cuando pasamos por una heladería y vemos, vamos a tener ganas de comer helado de chocolate. Es el centro de la recompensa, es el centro del placer. Y esto está mediado básicamente por 2 grandes mediadores que son, uno opioide, sistema GABA, y el otro es dopamina. Uno va a hacer que nosotros lo deseemos y el otro va a hacer que lo vayamos a buscar, ¿está? El liking es lo deseo, eso es opioide. Irlo a buscar es dopaminérgico. Les cuento un poquito de esto para que después veamos cómo actúan los fármacos. Bien, el sistema de emociones y estrés, esto que les contaba un poquito antes, el cerebro también está inflamado en la obesidad, el tejido adiposo que decíamos que generaba citoquinas inflamatorias, y la microbiota, por otro lado, con este eje intestino-cerebro, ya sea por vía humoral o vagal, va a generar también una inflamación, y por ejemplo, va a matar los astrocitos, esas células que necesitamos conectivas para hacer un montón de cuestiones, para estar bien, para estar alertas. También se afectan las funciones cerebrales acá. Lo que vamos a tener entonces es un cerebro obeso con deterioro cognitivo, que claramente también lo que va a hacer es afectar la toma de decisiones o el sistema frontoparietal cuando nosotros tengamos que decidir o intentemos decidir qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que comer. Bueno, un poco a modo de resumen, hablando de las causas, la obesidad es una enfermedad crónica, multicausal, que afecta el equilibrio neuro, inmuno, metabólico y psicosocial.
y la condición inflamatoria a partir del aumento del tejido adiposo disfuncional sería lo que explica el nexo con sus comorbilidades. Bien, algo que me pareció súper importante, ya que, bueno, yo no los veo, no sé quién está, pero me imagino que hay de todas las especialidades, es qué nos pasa, no a nosotros, no a mí que me dedico a esto, sino qué nos pasa a los otros médicos, las otras especialidades, cuando estamos con un paciente con obesidad. Esto lo que yo les traje son los resultados de un estudio que se llama Action.io, que se publicó en el Congreso Europeo, en el Americano en 2019. Acá participaron 11 países, solamente Chile estuvo de Latinoamérica, de los 5 continentes, y se entrevistó alrededor de 14.500 pacientes con obesidad y cerca de 2.800 profesionales de la salud. Los objetivos de este estudio fueron identificar percepciones, actitudes, comportamientos y barreras potenciales para el cuidado efectivo de la obesidad. Y acá les puse los resultados que más llamaron la atención, ¿no? Que quiero que un poco rompa el paradigma o la idea que tenemos del paciente con obesidad. Fíjense que 8 de cada 10 pacientes creen que perder peso es únicamente su responsabilidad. Esperan alrededor de 6 años luchando solo por vergüenza, por estigmatización, antes de hablar con un profesional o pedir ayuda a un profesional. Un 71% de profesionales creen, esto es terrible, que la persona con obesidad no está interesada en perder peso. Pero fíjense que en contrapartida, solamente el 7% de los pacientes con obesidad no lo está. Y otra cuestión importante, y es acá donde entra nuestro trabajo profesional, es que las personas a las que se les diagnostica obesidad tienen muchísimo más éxito en cuanto a descenso y a seguimiento en comparación con las que no lo tienen. Bien, a modo de resumen también, la obesidad no es una actitud, no es falta de voluntad, no es una condición, no es una mera consecuencia, ni siquiera es culpa de quien la padece. Todas estas ideas erróneas de la sociedad, pero sobre todo nuestras, de los profesionales de salud, hizo que el paciente con obesidad se sienta estigmatizado y no consulte, y esto no se puede hacer a tiempo. Ni hablar de que no nos formaron para trabajar sobre preobesidad, ¿no? Por eso, bueno, y hablábamos con el doctor Rico más temprano, la importancia de empezar a trabajar con los niños, de empezar a crear políticas públicas, de empezar a tomar esto de otra manera, porque sí hablamos de prediabetes, sí hablamos de prehipertensión, sí hablamos de osteopenia, antes de hablar de osteoporosis, pero no hablamos de preobesidad, que es el momento donde más deberíamos actuar. También con esto agrego que me parece importante, hay una muy interesante movida sobre la aceptación del cuerpo, que es algo que nos debemos y que nos debemos las mujeres sobre todo. Pero acá hay que diferenciar que una cuestión es lo que nos tocó de fábrica. Digo yo, si tenés rulos, amigate con tus rulos. Si sos petizo, amigate con tu estatura. Pero acá sí tenemos que hablar de distintas corporalidades, de distintos envases, pero sí también tenemos que saber que no hay obesidad sana. Un paciente que es obeso sano es porque es joven, pero en algún momento va a tener algún problema. Por eso es que tenemos que hacer esta gran diferencia y que tenemos que empezar a tratar de trabajar en prevención. Bien. Ahora, ¿qué sabemos de su tratamiento, no? Lo que sabemos es que ha sido un fracaso hasta ahora, un gran y largo fracaso. Pero bueno, también gracias a este fracaso es que esto se empezó a tomar de otra manera, que se empezó a estudiar, que encontramos fisiopatología, que encontramos este tejido adiposo disfuncional, que empezamos a entender el hipotálamo de otra manera y que creamos fármacos. Acá hay que tener en cuenta, como les decía, si bien no vamos a hablar más, por favor, de cerrar la boca y anda a moverte más, sí tengamos en cuenta algunos conceptos cuando hablamos de tratamiento y de intentar tener éxito a largo plazo. Estamos hablando de una enfermedad crónica, por lo cual el tratamiento es de por vida. Hay que plantearse objetivos realistas. Tiene que ser una estrategia integral, pero individualizada. Todos los pacientes son distintos. Acuérdense un ratito antes cuando les contaba el tema de los fenotipos. Acá hay mucha influencia de los factores ambientales, y agrego de las redes sociales, que son un gran problema, por lo menos en mi especialidad,
y que tiene que haber una implicación del paciente y equipo. Tiene que haber un trabajo en grupo porque de otra manera esto no va a funcionar. Bien. Cuando hablamos de cambio de estilo de vida, vamos a seguir hablando de lo básico, que es el plan alimentario, que es la actividad física, es la psicoterapia o el manejo de emociones, pero también vamos a hablar en qué momento incluir o trabajar con fármacos y con cirugía bariátrica. Lo ideal es que al paciente con obesidad lo trate un equipo multidisciplinario, con gente formada y dedicada, digamos, a obesidad. Esto puede ser médicos clínicos, endocrinólogos, obesólogos, cardiólogos, nutricionistas, psicólogos, profesores de educación física, cirujanos bariátricos, pero sí un equipo que, de alguna manera, esto, valga la redundancia, trabaje en equipo. Bien. Lo primero, cuando hablamos de un plan alimentario correcto, tiene que ser un plan que hable de, a ver, que trabaje sobre reducir la masa magra, pero preservando, perdón, reducir la masa grasa, pero preservando la masa magra. Que este plan esté dirigido a sostener el peso perdido, que corrija errores alimentarios y que, sobre todo, restablezca el equilibrio psicosomático. Estamos todavía, lamentablemente, trabajando con dietas muy bajas en calorías, con dietas súper restrictivas, trabajando, sacando grupos de alimentos, y tenemos que entender que esto no sirve, que esto es científicamente inadecuado y que no lo tenemos que hacer más. No es lo mismo hablar de plan alimentario que de dieta. Cuando hablamos de plan alimentario, otra vez, esto tiene que ser charlado y planteado coherentemente y con ese paciente, con sus horarios, con sus gustos, con sus posibilidades económicas, y sobre todo, otra vez, pensado a largo plazo, no como algo que va a sostener indefinidamente, sino algo que debe sostener con todos los altibajos que pueda tener en el medio o los desórdenes que pueda tener en el medio. Yo siempre digo, por cosas buenas o por cosas malas, por irnos de vacaciones un all inclusive o por, no sé, una crisis, una mudanza, un divorcio, una muerte. Pero tiene que ser replanteado. El paciente tiene que saber que no va a volver a una dieta espantosa, sino que va a volver a un estilo saludable y posible y coherente de alimentación. Bien, la otra gran pata acá es la actividad física. El ejercicio físico se prescribe de la misma manera que se prescribe un medicamento. Y lo mismo, no hay un ejercicio que sea mejor. Tiene que ser un ejercicio que el paciente pueda hacer, pueda sostener, que de alguna manera, dentro de lo posible, disfrute, que tenga que ver con sus posibilidades, que se ajuste a todas las variables que pueden tener que ver con sus comorbilidades, con sus posibilidades físicas, económicas, horarias, etc. Esto es algo que también tenemos que charlar y plantear y replantear. La OMS dice que son al mínimo 150 minutos por semana, mínimo, de actividad física moderada. Así que bueno, desde, no sé, que se vaya caminando al trabajo o que camine 3 paradas más del colectivo, que se baje un podómetro, un cuentapasos en el celular y que intente hacer entre 7.000 y 10.000 pasos por día hasta que haga CrossFit. Lo que quiera, lo que pueda, pero bueno, eso es algo que tenemos que prescribir. Claramente tiene que ser escalonado en el tiempo y tiene que irse replanteando las veces que sea necesario. Bien, otra gran pata acá es la salud mental. Acá siempre hay una gran resistencia del paciente, pero lo mismo, no hay un tipo de terapia, no es que la cognitivo-conductual es mejor que el psicoanálisis o viceversa, sino que también cuando uno tiene esa primera entrevista, ¿no?, con el paciente, esa valoración inicial, un poco ver qué es lo que nosotros creemos que le va a venir mejor y tratar de hacerle entender que es una pata sumamente necesaria y que no hace falta estar loco para ir al psicólogo, y bueno, y de trabajarlo siempre con el equipo, ¿no? Bien, estas son guías que van a encontrar en cualquier lado, son guías un poco que nos dicen, a ver, ¿cuándo hago estrategia de cambio de estilo de vida? ¿Cuándo uso fármacos y cuándo uso cirugía? Estas guías están basadas en el índice de masa corporal. Fíjense que en general cambio de estilo de vida está siempre. Los fármacos los empezaríamos a pensar, según ellos, en un índice de masa corporal de 27, o sea, un sobrepeso, como complemento, y ya desde un índice de masa de 30, y la cirugía bariátrica se propondría desde un índice de masa de 35 si tiene comorbilidades o más de 40. Esto es algo muy práctico porque en realidad otra vez uno tiene que trabajar con el paciente y no con el índice de masa corporal. Pero bueno, se los quería mostrar porque es lo que van a encontrar si buscan cuándo tratar con qué a un paciente con obesidad.
Bien, lo que pasa acá también es que hay algo un concepto que tenemos que introducir, que es que, bueno, todos deben conocer o deben haber hecho alguna dieta, sobre todo dietas muy bajas en calorías. ¿Y qué pasa? El paciente baja de peso por una cuestión casi matemática, bajan las calorías, baja de peso, pero en algún momento este hipotálamo que veíamos hace un rato y todas estas señales periféricas, las incretinas que van mandando la información, y les digo, el sistema mesolímbico de recompensa, empiezan a decir, acá algo no está funcionando, acá nosotros estamos, a ver, acá esta persona está perdiendo peso. La información que me está llegando es que le falta, que le falta. Entonces lo que hace es activar sistemas que van a hacer que el hambre aumente, van a hacer que el gasto metabólico baje, y en realidad por eso, esos son los rebotes, ¿no?, que nos dicen los pacientes. Lo que pasa es que acá es que hay un montón de vías, sobre todo en el sistema nervioso, que perciben esos cambios en el peso y en las reservas de energía, y ejercen justamente el efecto opuesto, ¿sí? ¿Para qué? Para preservar la homeostasis, nada más ni nada menos. Bien, esta regulación homeostática se llama set point. El set point es, bueno, yo hoy con tantos años, en tal momento hormonal de mi vida, este es mi punto de ajuste, este es mi set point. Entonces, cuando yo me desvío de ese set point, como veíamos antes, va a haber un montón de situaciones neuroquímicas, neuromorales, que lo que van a hacer es que yo trate no que trate, yo no voy a tratar, sino que el organismo me va a llevar a que yo vuelva al peso donde estaba, a ese peso de alguna manera meseta, ¿no?, que es el peso que se considera este punto de ajuste. ¿Qué es lo que pasa? No se puede salir de ese punto de ajuste haciendo cosas coherentes. Es por eso que vamos a ver que hablar solamente de cambio de estilo de vida nos queda un poquito corto. ¿Por qué? Porque tenemos que usar en la mayoría, lamentablemente, de los pacientes con obesidad otras herramientas. Bueno, vamos a hablar un poco de fármacos, ¿no? Hay una historia larguísima de fármacos en obesidad. ¿Y qué es lo que pasó? Primero, hay falta de formación. O sea, los médicos no estamos formados en obesidad, no sabemos nada. Es más, nos dan miedo. Hay limitada y mala información acerca de los mecanismos de acción y de la efectividad de estos fármacos. Hay sospechas sobre la seguridad porque venimos de varios intentos frustros. Yo no los llegué a usar, pero bueno, sibutramina, no me acuerdo los nombres de los otros fármacos que aumentaban tasa de suicidio, que daban insuficiencia cardíaca. Hubo, bueno, las benditas y famosas anfetaminas que todavía lamentablemente siguen dando vueltas. Entonces, hay mucha sospecha, hay mucho miedo en usar fármacos para obesidad. Hay también esta creencia general, ¿no?, del público que la obesidad es una falta de voluntad del paciente. O sea, que ¿por qué usaría fármacos si en realidad si se pone las pilas va a poder bajar, ¿no? Y esta creencia también nuestra, esta creencia médica de que los fármacos deberían curar la obesidad y que justamente al no lograrlo demuestra la inutilidad. Es lo mismo que decir que como la insulina no cura la diabetes, sería inútil usarla. Bien, sí, una limitante real que tenemos es que no hay cobertura en las obras sociales, en la mayoría de obras sociales. Estamos hablando de que todavía no se considera una enfermedad la obesidad, o sea que ni hablar, y son de muy alto costo. Esos serían un poco las limitantes reales, ¿no?, que tenemos. Bien, vamos a hablar un poco de qué fármacos tenemos, ¿no? Tenemos en Argentina Orlistat desde 1999, tenemos liraglutide aprobado en 2008 para diabetes y en 2018 para obesidad. Tenemos semaglutide y dulaglutide, que en realidad están aprobados para diabetes, aún no para obesidad en Argentina, pero estamos próximos a que se logre. Y tenemos la mezcla de naltrexona bupropion desde 2019. Tirzepatide es una de las drogas que se viene, no les voy a decir 2 palabras de eso para que, bueno, cuando la escuchen sepan qué es por lo menos. Bien, esto es un gráfico que también me encanta ver y me asusta bastante, porque fíjense, estos son pacientes con diabetes tipo 2, que están diagnosticados de diabetes tipo 2, y en rojo están los pacientes que están tratados para diabetes tipo 2. O sea, 86% de los adultos con diagnóstico de diabetes recibe tratamiento con fármacos. Estos son los pacientes diagnosticados de obesidad. Solamente el 2% de los pacientes diagnosticados de obesidad recibe fármacos. Terrible. Bien, algunas palabras de Orlistat, lo deben conocer.
Es un inhibidor de las lipasas gastrointestinales, bastante específico, de larga duración. Lo que pasa es que la enzima inactivada no hidroliza las grasas de la dieta. Ha demostrado mejorar el perfil metabólico de la diabetes. El descenso de peso es bastante insignificante, más o menos de un 3% a las 12 semanas, sumado a que es bastante engorroso tomarlo. Tiene que ser tomado 3 veces por día, con una dieta que tenga menos de 20 gramos de grasa por comida. Estamos hablando de unas 3-4 aceitunas más o menos. Y los efectos adversos son bastante feos y bastante intolerantes por los pacientes. Entonces, en general es un fármaco que no estamos usando mucho y era el único que, por ejemplo, las obras sociales en este momento autorizan. Bien, los análogos GLP-1 los deben conocer. Tenemos varios dando vueltas. Tenemos algunos de administración subcutánea, otros orales. En Argentina todavía no, la forma de toma oral. Algunos se dan en inyecciones diarias, otros en inyecciones semanales. Sí, lo que han mostrado es reducir la hemoglobina glicosilada, reducir colesterol total, presión arterial, peso, y han sido claramente un hallazgo también para los cardiólogos, ¿no? Como protectores cardiovasculares con reducciones del MACE muy interesantes y también protectores renales. Bien, dentro de estos tenemos liraglutide, semaglutide, dulaglutide y exenatide. Todos estos son inyectables, todavía acá, como les dije, no tenemos la versión por vía oral. Y, bueno, algunos datos en control glucémico. Generalmente semaglutide es la que mostró superioridad en casi todos, pero, por ejemplo, un descenso de hemoglobina glicosilada de entre un 0,4 a un 2%, menos riesgo de hipoglucemias. Para reducir peso, también el que hasta ahora mejor efectividad ha demostrado es semaglutide, con una disminución de entre 1,5 a 25 kilos. Clara disminución de factores de riesgo cardiovascular, baja de TA, baja de colesterol, triglicéridos, sobre todo colesterol LDL, y protección cardiovascular y renal, que si bien hay diferencias entre cada molécula, sí lo que sabemos es que disminuye la mortalidad cardiovascular, disminuyen IAM y ACV, tanto en pacientes con factores de riesgo como pacientes con enfermedad sin factores de riesgo o con enfermedad cardiovascular establecida, y también protegen el riñón por disminución de la progresión de la albuminuria. Bien, los efectos adversos son, la verdad, fármacos bastante seguros, son gastrointestinales, la mayoría, náuseas, vómitos, algo de diarrea, constipación en otros pacientes. La intensidad suele ser, yo le diría, bastante leve. No, yo por lo menos no tengo pacientes que no lo han tolerado. Autolimitados, tipo, hay que explicarles como con la metformina. Es muy bajo el riesgo de hipoglucemias, y lo que también es interesante es que pueden emplearse en casos de insuficiencia renal con un filtrado glomerular de hasta 15 mililitros minuto, y también en insuficiencias hepáticas, o sea que son fármacos altamente seguros. Bien, bueno, lo que tenemos, liraglutide para diabetes es Victoza, a dosis de 1,8 miligramos en general. La dosis para obesidad es un poco mayor, es Saxenda, y está aprobado en Argentina 2010 para diabetes, 2018 para obesidad, y en diciembre de 2020 es hoy el único fármaco que tenemos disponible y aprobado en Argentina para uso en adolescentes mayores de 12 años. Bueno, como les dije hoy, alto costo, sin cobertura por las obras sociales, excepto grandes persecuciones y recursos de amparo. Estos se usan en forma inyectable subcutánea diaria, y siempre se indican con cambio de estilo de vida, como veíamos en el gráfico anterior, para pacientes que están en rango de sobrepeso con comorbilidades o rango de obesidad grado 1. La dosis se va dando, se va subiendo hasta una dosis de 3 miligramos en el caso de Saxenda. Y lo que preguntan siempre los pacientes, ¿y hasta cuándo tengo que tomar la droga? Y si es una droga que funciona y estamos hablando de una patología crónica como es la obesidad, en realidad no debería suspenderse. Pero sí, lo que hacemos es una reevaluación a las 12 semanas. Un paciente respondedor en tratamiento de obesidad, sobre todo, debe haber bajado al menos un 5% de peso, siempre y cuando haya cumplido con lo que es cambio de estilo de vida. Si no logró bajar 5%, este fármaco en general se suspende y se prueba con otros. Bien, bueno, este es un gráfico un poco de lo que fue, digamos, comparación de placebo con Orlistat, con, fíjese, liraglutide 3 miligramos, que es el que, bueno, hoy les contaba, tenemos aprobado hoy en Argentina para tratamiento de obesidad. Pero bueno, aparece otra molécula que es semaglutide, Ozempic es la marca comercial.
Wegovy es la que vamos a tener, es una dosis mucho mayor, una dosis Ozempic, lo usamos, una dosis de hasta 1 miligramo para diabetes. Wegovy, que es el que esperamos tener pronto, que en Argentina ya está autorizado en países del primer mundo, es una dosis de 2,4 miligramos. Y Rybelsus es la formulación oral. Tiene un 94% de homología de secuencia con el GLP-1 humano, por lo cual la eficacia es muchísimo mayor. Lo supera en todo, en pérdida de peso, en descenso de glicosilada y en disminución de MACE, que con semaglutida es del 24%. Ahí se me fue la presentación. Help. Acá creo que la encontré. Acá la encontré. Bien, se me está riendo todo. Bueno, naltrexona bupropion también la tenemos en Argentina aprobada con el nombre comercial de Naltreva desde 2019. Esta es una mezcla de dos psicofármacos, naltrexona, que antiguamente fue usada como para cesación de hábito etílico, es un antagonista opioide, y el bupropion, que aún lo usamos mucho para cesación tabáquica, es un inhibidor de la recaptación neuronal de dopamina y noradrenalina. Lo que genera este fármaco es que tiene efectos sobre dos áreas separadas, cerebrales, involucradas justamente, como veíamos antes en la ingesta, a nivel de hipotálamo, con la regulación del apetito, y a nivel del circuito mesolímbico, que como veíamos era el de recompensa. Los efectos adversos, esto también se da en dosis escalonadas, se va subiendo en una dosis de hasta 4 comprimidos al día en 4 semanas. Los más frecuentes son a nivel gastrointestinal, náuseas, malestar, que en realidad es una sensación más de saciedad. Pueden llegar a tener cefaleas, insomnio, sobre todo por el bupropion. Esos son los más frecuentes. Y después algunos raros, como son convulsiones, manía, hipertensión, taquicardia y autolesión. Muy raros y la verdad que también con un perfil de seguridad muy alto. Bueno, los mecanismos de acción, como les decía recién, el bupropion lo que va a hacer es estimular a estas, que acuérdense que eran las neuronitas buenas, las que nos daban saciedad, estimula las neuronas POM, que suprimen el apetito, y la naltrexona lo que va a hacer es bloquear el sistema de retroalimentación negativo natural, mediado por la beta-endorfina, sobre las neuronas POM. Y inhibe, justamente, acuérdense que acá estaba los opioides endógenos, los opioides hedónicos, va a trabajar inhibiendo estos opioides hedónicos. Entonces tiene un mecanismo dual de acción que, bueno, ya vamos a ver un poco cuando hablamos de fenotipo. Este es para el paciente picoteador, para el paciente que toma alcohol, para el paciente fumador, para el paciente con depresión. Este es el perfil, digamos, de elección para indicar este tipo de fármacos y no los otros. Bien. Bueno, tirzepatide es una droga que está terminando las últimas fases de estudios, es un análogo dual, HIP y GLP-1, está aprobado ya por FDA para tratamiento de diabetes y para tratamiento de obesidad en otros países. El descenso es aún mayor que con los GLP-1, entre un 20 y un 35%, con un perfil de seguridad cardiovascular y de disminución del MACE muy similar a los que veíamos antes. Bien. Pero bueno, también es importante, sabemos que tenemos fármacos, sabemos que tenemos que usarlos y que tenemos que usarlos oportunamente. Fíjense lo que pasa si yo solamente usara fármacos y no trabajara sobre estilo de vida, ¿no? Es otro fracaso. Así que no tenemos muchos fármacos, tenemos pocos. Hay que también saber usarlos, saber indicarlos y saber indicarlos en conjunto con lo que es cambio de estilo de vida. Si no, estamos agotando las pocas naves que tenemos y no está bueno. Bueno, y un poco para hablar de cirugía bariátrica, la cirugía bariátrica había quedado como el último eslabón, como el paciente que uno le proponía una cirugía bariátrica antiguamente era el paciente que había fracasado en todo. Y lo que estamos viendo es que en realidad lo que nosotros tenemos que entender es que hay que entender que hay obesidades, un porcentaje muy bajito lamentablemente, de obesidades que van a responder a un cambio de estilo de vida solamente. Pero hay muchas obesidades que van a ser resistentes. Si yo les digo el porcentaje, realmente asusta. El 90% de los pacientes con obesidad van a necesitar otras herramientas. Y la verdad es que las tenemos y que las tenemos que usar a tiempo. Entonces la cirugía bariátrica indicada para un paciente que sostiene un buen estilo de vida, que sostiene una alimentación saludable, que hace actividad física, no importa la edad que tenga, cuando yo ya me di cuenta que esa obesidad es resistente, si tuvo acceso, y lamentablemente depende de las posibilidades económicas, si tuvo acceso a probar fármacos y estos fármacos tampoco los puede sostener en el tiempo o no ha tenido resultados,
la cirugía bariátrica es algo que tengo que indicar. Es hoy todavía la herramienta de descenso de peso más significativo y de sostén a largo plazo más significativa. Pero el mismo gráfico que veíamos con los fármacos recién, sola, no. Tiene que estar en un paciente preparado, en un paciente educado de alguna manera, en un paciente que entienda la obesidad como enfermedad crónica y que entienda que no hay cura, que hay herramientas de tratamiento y que esto es una herramienta más de tratamiento. Bien, las dos técnicas más usadas son bypass gástrico y gastrectomía en manga. En realidad, bueno, es un poco siempre el cirujano el que define qué técnica, pero en general siempre los pacientes con muchas comorbilidades cardiovasculares van a tender a hacer un bypass, porque hay, aparte de una restricción, hay también muchas alteraciones metabólicas y endocrinas que ayudan. Y lo que sí es bueno es que en las dos se saca fondo gástrico, que es donde están las células productoras de grelina. La grelina es una de las hormonas, la cruela de Vil de la obesidad, así que las dos técnicas de cirugía, la verdad que sirven y tienen muy buenos resultados a largo plazo. Bien, si bien tienen indicaciones que están descritas también en cualquier libro, les vuelvo a decir, esto tiene que ser muy charlado, muy pensado y muy estudiado y trabajado con el equipo, ¿no? Y con el paciente, porque lo vamos a poder hacer una sola vez, y la verdad que tiene que ser cuando le vaya a servir, cuando nosotros consideremos que realmente es el momento y el paciente también se sienta listo. Y claramente tiene un montón de contraindicaciones. Hay una gran cuestión, digamos, de salud mental. Obviamente el paciente no puede tener trastornos mentales, no tiene que tener abuso de sustancias, no tiene que tener ningún trastorno alimenticio, pero también todo el trabajo desde el área de la salud mental lo hacemos en base sobre todo a esto, entender a la obesidad como enfermedad crónica para que justamente todo el descenso y el éxito que va a tener con el descenso en secundario, digamos, a cirugía bariátrica se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Y trabajar sobre prevención de recaídas. Los pacientes con cirugía bariátrica también tienen recaídas, como la obesidad es una enfermedad de recaídas, y los pacientes operados no se salvan de esto. Así que bueno, sobre todo no indicarla como solución mágica, eso es lo que básicamente tiene que el paciente entender. Y también indicarla a tiempo. Cuando podemos hacer el diagnóstico de obesidad resistente, tenemos que usar estas otras herramientas. Bueno, ¿por qué fracasan los tratamientos? En realidad, yo creo que fracasan porque desconocemos, espero que por lo menos los que están escuchando hoy ahora ya entiendan que esto es un poco más complejo y dejemos de mandar a la gente a comer menos y a ir al gimnasio. Desconocíamos la complejidad, no nos la enseñaron en la facultad, ni en ninguna especialidad, porque no estamos pensando con este paciente a largo plazo, porque no estamos individualizando los tratamientos, porque no usamos estas herramientas disponibles que tenemos cuando las tenemos que usar, y básicamente porque no tenemos ayuda de ningún lado. Las obras sociales no cubren los tratamientos, o si los cubren por 2 años, la mayoría, como si a los 2 años el paciente se fuera a curar. No logramos hasta ahora que ninguna cubra drogas para tratamiento de obesidad. Y bueno, en general tenemos como sociedad una deuda pendiente. La obesidad es una pandemia olvidada. Bien, como conclusiones, la obesidad es uno de los desafíos de salud crónicos más complejos que enfrenta nuestra sociedad hoy. Sin embargo, el abordaje actual de la enfermedad se queda muy corto en comparación con el de otras enfermedades crónicas similares. En muchos casos, instar a la gente a comer menos puede no ser suficiente. Los pacientes con obesidad no es que no quieren bajar de peso, es que no tienen regulación, es que no pueden. Y tenemos que ayudarlos a poder. O tenemos que acercarlos a que alguien nos ayude a poder. Es importante abordar el tema con el paciente, no culparlo, derivarlo a un equipo que trabaje desde la multidisciplina y que use las herramientas disponibles. Muchas gracias. Espero preguntas. Bueno, excelente, doctora. La verdad que se abren muchas preguntas. Vamos a ver si en el chat alguien las quiere hacer. Me encanta esto de romper con ese mantra, sobre todo en chicos, donde se autoperciben que el problema es suyo y nosotros le tratamos de decir que porque no hacen actividad física y comen mucho tienen esa obesidad.
tendríamos que entender que es una discapacidad como cualquier otra discapacidad y tratarlo como tal y ayudarlo a sobresalir en este tema. Ahí estoy viendo el chat a ver si hay alguna pregunta. Tengo una. Adolfo Rodríguez levantó la mano. Si quiere que le active el audio, le puedo activar para que pueda preguntar. No sé si fue accidentalmente o levantó la mano para preguntar, pero bueno, te activo el audio para que puedas preguntar si lo deseas. Y no sé quién hacer una pregunta, pueden escribirlo, levantar la mano y le damos audio. Ahí hay una pregunta de Silvana Moon que dice: Hola, ¿se usa la metformina? Hola Silvana, bueno, yo no veo a nadie, ¿por qué no puedo ver a nadie acá? Me gustaría verlos. Hola Silvana, ¿cómo estás? La metformina la usamos, sí, o sea, creo que todos sabemos que no hay obesidad sin insulina resistencia, es casi imposible que existan, son hermanas mellizas. Así que sí, la metformina la usamos. La usamos en insulina resistencia, la usamos porque, bueno, también tiene mucho efecto sobre hígado graso, sobre comorbilidades de obesidad, casi todas. Así que sí, no la usamos como tratamiento para bajar de peso, ¿no? Eh, si eso es lo que me estabas preguntando, no sé si era eso. Ruth, ¿cómo estás? Sí se pueden combinar los fármacos. El tema es que tenés que tener mucha plata para combinar los fármacos. Sí, no hay interacciones y se pueden usar, y es más, tengo un par de pacientes que están con los dos. Los mecanismos de acción, como vimos, son muy distintos, ¿no? Entonces, sí, yo les diría que sería casi ideal. Pero bueno, el perfil, vemos que el perfil para GLP-1 es un perfil del paciente metabólico con alto riesgo cardiovascular, un paciente con bajo riesgo de saciedad y saciación. En cambio, el paciente de Naltreva, el perfil de Naltreva es más este paciente picoteador, con craving, con atracones, pero sí, la verdad que hay muchos pacientes que sería ideal combinarlos. Para esto sirve mucho eso que les contaba, que la verdad que al que le interese está bueno lo de la escala de fenotipo de obesidad, un poco para definir qué hacer, ¿no? Gracias a vos, Alicia. Una preguntita, doctora. Dale. Más allá de que las modificaciones del estilo de vida son tan importantes, hay que mantenerlas en el tiempo, las dietas restrictivas no sirven, ¿qué me puede decir del ayuno intermitente que está tanto de moda y en algunos lugares más grises lo promocionan como para enfermedades con síndrome metabólico, prediabetes, obesidad? O sea, ¿cuál es su opinión, básicamente? Mira, vos es que me acuerdo en pandemia me puse a estudiar mucho lo que fue, lo que fueran dietas cetogénicas y ayuno intermitente. En realidad no es, eh, a ver, no es nefasto, ¿no? O sea, nefasto es matar de hambre a alguien y sacarle grupos de alimentos. En realidad el ayuno intermitente funciona, por un lado, digamos, reutilizando esto, cambiando el metabolismo glucídico al metabolismo cetónico, pero sobre todo lo que estamos viendo más a largo plazo en los estudios que se están haciendo es que en realidad el paciente lo que hace es disminuir el consumo calórico. ¿Tá? Es eso, en realidad está comiendo menos calorías porque se priva. El tema es, primero, yo creo que cada paciente es distinto. Antes hablábamos que había que desayunar sí o sí porque era el momento. En realidad lo que tratamos de hacer ahora es que un paciente, a ver, tenga coherencia con lo que hace. O sea, si un paciente cena a las 9 de la noche y se levanta y no tiene apetito y se va a trabajar y vuelve a las 2 de la tarde y su primer comida es el almuerzo a las 2 de la tarde y almuerza un plato de carne con ensalada y papa, está perfecto, ¿sí? Si le es funcional. El tema es indicar un ayuno intermitente a alguien que le va a costar hacerlo. O sea, nada que uno no pueda sostener en una enfermedad crónica sirve, mucho menos en esta, Muchas gracias. por favor. A ver, acá leo, el tratamiento farmacológico va a estar determinado por el fenotipo. En realidad el tratamiento va a estar determinado por el fenotipo, ¿no? No es lo mismo tener un paciente que te dice, no, doctora, yo me como 5 pizzas cuando me junto a la noche con mis amigos, que un paciente que te dice, no, yo sé que mi día es un caos, entonces yo lo único que hago es desayunar, después no como en todo el día. A un paciente que te dice, no, yo estoy picoteando todo el tiempo. Sí, o sea, el tratamiento cuando uno lo encara tiene que ver con, bueno, a ver, ¿qué hacemos con el picoteador? ¿No? ¿Cómo trabajamos su estilo de vida? ¿Cómo hacemos para que ordene un poco más los horarios de alimentación? Con que por ahí regle la actividad física en los horarios de mayor ansiedad
Y si vamos a elegir un fármaco, bueno, justamente naltrexona bupropion, digamos, algo que va a trabajar sobre el mecanismo hedónico, entonces me viene bien para ese paciente. Pero por ello tengo pacientes que hacen 3 comidas al día, comen impecablemente, que en realidad uno no encuentra un poco las razones, entonces ahí un GLP-1 estaría más indicado, porque en realidad el otro fármaco a nivel hipotalámico, dopamina, recompensa, no lo estoy necesitando mucho, ¿sí? Así que sí, pero no solo el tratamiento farmacológico, ¿no? Sino para determinar todo el tratamiento. Los que trabajamos en equipo, lo que hacemos es esto, como yo les decía, no es lo mismo, a ver, trabajar en un psicoanálisis individual con un paciente, con un psicoanalista, que trabajar en un grupo con un encare más cognitivo-conductual. Entonces, lo que hacemos lo que en realidad lo hago yo en el equipo con la psicóloga es un poco determinar el perfil de ese paciente y en base a ese perfil diseñarle el tratamiento, ¿no? Que claramente se va replanteando un montón de veces. Así que sí, sirve no solo para los farmacológicos, sino para todo. En una charla en Altreva recomendaban la evaluación por salud mental para elegir el paciente para ese fármaco. ¿Se hace en la práctica? Sí. A mí lo que me pasa, bueno, yo trabajo con psicólogos y con psiquiatras, y muchas veces tengo pacientes que están tomando otros fármacos, otros psicofármacos, entonces en general yo no lo indico si están tomando otros psicofármacos, sino que lo hablo con el profesional de salud mental a cargo para ponernos de acuerdo, porque muchas veces si bien no tiene grandes interacciones con los IRS, por ejemplo, que son los que más vemos, los de uso más frecuente, en general sí, está bien charlarlo, digamos, y está bien hacer una evaluación de salud mental. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, me alegro que haya sido claro. Y al que le interese, creo que por lo que estoy viendo los nombres, los conozco a casi todos, pero bueno, nada, les dejo mi mail si me quieren escribir con cualquier otra pregunta, pero bueno, nada, me parece súper importante charlar sobre obesidad para cualquier especialidad y saber que esto existe, que es una problemática real, que el paciente quiere hablar, necesita que le demos un consejo, que no lo tenemos que mandar a bajar de peso como si no quisiera hacerlo, porque realmente le está resultando muy difícil. En general, seguramente viene batallando hace mucho tiempo, entonces por ahí es un minuto, es una consulta, che, mirá, esto tiene tratamiento, esto se puede hacer, no hace falta que te quedes con esto y no hace falta que vuelvas a fracasar, ¿no? Estos pacientes pensemos que vienen de hacer dietas y dietas y dietas y de distintos criterios, porque encima si algo ha cambiado son los criterios en cuanto a nutrición, el huevo es bueno, el huevo es malo, la yema sí, la yema no. Entonces los pacientes también están mareados. Y después están las redes sociales con un montón de información y desinformación. Y bueno, entonces también eso no ayuda, digamos. Entonces el paciente nos va a buscar, ¿no? Hagamos la especialidad que hagamos, nos va a buscar y está bueno decirle, che, bueno, pará, esto se puede hacer algo, ¿no? Aunque no nos interese nada la obesidad. Hay mucha gente trabajando bien en esto y la verdad que está bueno. Está bueno esto, poder derivar, o tener una noción, o por lo menos no mandarlos a cerrar la boca, ya eso es muchísimo, entendiendo que tiene una fisiopatología muy compleja. Bueno, gracias a todos por los comentarios. Bueno, desde el colegio, muchísimas gracias, doctora, y bueno, todos comentarios de Lindos. claridad, de excelencia, muy lindo, muy cariñoso. Así Bueno, que la verdad que sí. Bueno, muchas Darío gracias a también, todos por escuchar y por la a Darío invitación. que nos asistió acá en este Zoom. Gracias, Darío.